23 de noviembre de 1504. A solo 3 días de su muerte, una reina enferma y agotada firma las últimas palabras de su testamento. No habla de poder, no habla de conquistas, habla de justicia, habla de cómo deben ser tratados los pueblos de las tierras descubiertas al otro lado del océano. Ese documento no fue escrito por casualidad. Fue el resultado de una vida entera marcada por la fe, la disciplina y decisiones que cambiaron el destino de un reino y del mundo entero. Esta es la historia de Isabel la Católica, no solo la reina de Castilla, sino la mujer que dio forma a España en uno de los momentos más decisivos de la historia. Cuando Isabel nació, el 22 de abril de 1451, Castilla no era un reino fuerte ni estable, sino un territorio marcado por divisiones internas, luchas entre linajes nobles y una monarquía debilitada que apenas lograba imponer su autoridad. Un contexto que haría del poder no un derecho automático, sino una conquista lenta y frágil. Isabel era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal, y desde el primer momento quedó situada en una posición secundaria dentro de la línea sucesoria, ya que el trono estaba destinado a su hermanastro Enrique, fruto del primer matrimonio del rey, una circunstancia que, lejos de convertirla en una figura irrelevante, la obligaría a observar desde la distancia el funcionamiento real del poder. La muerte de Juan II en 1454 cambió de forma radical la vida de la familia real, ya que Enrique IV heredó la corona en un momento especialmente delicado, enfrentándose a una nobleza poderosa, ambiciosa y poco dispuesta a aceptar una autoridad central fuerte, una debilidad estructural que acabaría convirtiéndose en el rasgo definitorio de su reinado. Para Isabel, la desaparición de su padre significó también el inicio de una etapa marcada por la inestabilidad familiar, ya que su madre comenzó a mostrar signos evidentes de deterioro mental, una situación que llevó a Enrique IV a apartar a la viuda y a sus hijos menores de la vida cortesana, enviándolos a residir en lugares alejados de los centros de poder. Fue en ese entorno de relativa austeridad, lejos del lujo y de las intrigas palaciegas, donde Isabel pasó gran parte de su infancia, creciendo rodeada de muros de piedra, campos silenciosos y una rutina marcada por la disciplina religiosa, un contraste profundo con la vida que se desarrollaba en la corte y que influiría de manera decisiva en su carácter. Durante estos años, Isabel desarrolló una religiosidad intensa y constante, no como una simple expresión de piedad personal, sino como un marco moral que le proporcionaba orden, sentido y fortaleza, en un mundo dominado por la incertidumbre, la pérdida y la ausencia de figuras estables de autoridad. A pesar del aislamiento, Isabel no fue abandonada a su suerte, ya que recibió una educación cuidada para una princesa de su tiempo, centrada en la lectura, la escritura, la doctrina cristiana y los principios básicos del humanismo. Una formación que, aunque limitada en comparación con la de los varones destinados a gobernar, le permitió desarrollar una disciplina intelectual y una capacidad de reflexión poco comunes. Con el paso del tiempo, la situación política de Castilla se volvió cada vez más tensa, alimentada por los rumores sobre la legitimidad de la princesa Juana, hija de Enrique IV, cuya paternidad fue cuestionada abiertamente por amplios sectores de la nobleza, dando lugar a una crisis sucesoria que dividió al reino y colocó a Isabel en una posición inesperada. Ante el creciente descontento, Enrique IV decidió llamar a Isabel y a su hermano Alfonso a la corte, no tanto como un gesto de reconciliación familiar, sino como una maniobra política destinada a mantenerlos bajo control en un momento en el que cualquier figura con legitimidad dinástica podía convertirse en un foco de oposición. El regreso a la corte supuso para Isabel un cambio brusco, ya que pasó de la vida austera y relativamente protegida a un entorno dominado por la sospecha, las alianzas cambiantes y las miradas calculadoras, comprendiendo rápidamente que, en ese espacio, no era tratada como una hermana o una hija, sino como una pieza dentro de un tablero político mucho más amplio. A medida que las tensiones aumentaban,
ciertos sectores de la nobleza comenzaron a utilizar al infante Alfonso como alternativa al rey, llegando incluso a protagonizar episodios simbólicos como la llamada Farsa de Ávila en 1465, un acto que, aunque teatral, evidenció hasta qué punto la autoridad real estaba siendo cuestionada de manera abierta. Durante este periodo, Isabel se encontró atrapada entre lealtades familiares contrapuestas, dividida entre su condición de hermana del rey legítimo y su cercanía afectiva con Alfonso, quien era utilizado como instrumento político por quienes buscaban debilitar a Enrique IV, una situación que le enseñó, de forma temprana, el coste personal del poder y la fragilidad de los vínculos en tiempos de crisis. La muerte prematura de Alfonso en 1468 puso fin a esta anomalía política, obligando a Enrique IV a reafirmar su posición y, al mismo tiempo, a reconocer a Isabel como heredera legítima, desplazando los derechos de Juana y consolidando de manera provisional una solución que, aunque aceptada formalmente, seguía siendo profundamente inestable. Este reconocimiento convirtió a Isabel en una figura central dentro del reino, aumentando tanto su relevancia política como la presión sobre sus decisiones, especialmente en lo referente a su futuro matrimonio, un asunto que, en el siglo XV, equivalía a definir la orientación política del reino. Las propuestas no tardaron en llegar, incluyendo alianzas con figuras poderosas que habrían subordinado a Isabel a intereses ajenos. Pero ella demostró una determinación inusual al resistirse a aceptar un matrimonio impuesto, consciente de que esa decisión condicionaría no solo su destino personal, sino el equilibrio de poder en la península. La elección de Fernando de Aragón no fue fruto de la improvisación, sino una decisión cuidadosamente meditada, orientada a crear una alianza capaz de reforzar su posición frente a la nobleza castellana y de establecer una base política sólida para el futuro. Una unión que, aunque polémica en su momento, se revelaría decisiva para la historia de España. Así, antes de ceñir la corona y de convertirse en una de las figuras más influyentes de su tiempo, Isabel fue una mujer formada en la observación silenciosa, la espera y la disciplina. Una experiencia que explicaría en gran medida la firmeza con la que más tarde asumiría el poder en un reino acostumbrado a la debilidad y a la división. El reconocimiento de Isabel como heredera legítima tras la muerte del infante Alfonso no resolvió la crisis sucesoria en Castilla, sino que apenas la contuvo de forma temporal, ya que bajo esa aparente estabilidad seguían latiendo tensiones profundas entre facciones nobiliarias, intereses extranjeros y una monarquía incapaz de imponer una autoridad incuestionable. Aunque Enrique IV aceptó formalmente a Isabel como princesa heredera, la desconfianza persistía, tanto dentro del reino como en el exterior, donde otros poderes observaban con atención una posible oportunidad para intervenir en los asuntos castellanos, aprovechando la fragilidad política y la división interna. En este contexto, la figura de Juana, hija de Enrique IV, continuó siendo utilizada como alternativa al trono por aquellos que cuestionaban el acuerdo sucesorio, alimentando un conflicto latente que estallaría con fuerza tras la muerte del rey en diciembre de 1474. Un acontecimiento que dejó a Castilla sin una autoridad indiscutida y abrió un periodo de enfrentamiento directo. Isabel reaccionó con rapidez y determinación, consciente de que cualquier vacilación podía ser interpretada como debilidad, y se proclamó reina de Castilla en Segovia, un gesto que no solo afirmaba su derecho al trono, sino que enviaba un mensaje claro a la nobleza y a los reinos vecinos sobre su disposición a gobernar sin tutelas ni intermediarios. Sin embargo, esta proclamación no fue aceptada por todos, y en cuestión de semanas, los partidarios de Juana, apoyados por el rey Alfonso V de Portugal, se alzaron contra Isabel, dando inicio a una guerra civil que pondría a prueba la solidez de su legitimidad y la eficacia de su liderazgo en un escenario marcado por la incertidumbre y la violencia. El conflicto no fue una guerra convencional entre dos ejércitos claramente definidos, sino una sucesión de enfrentamientos dispersos, alianzas cambiantes y maniobras políticas en las que la lealtad de las ciudades,
La nobleza y las instituciones resultaba tan decisiva como el resultado de las batallas en el campo. Isabel comprendió desde el inicio que su fuerza no residía únicamente en las armas, sino en su capacidad para construir una red de apoyos basada en la legalidad, la promesa de orden y la defensa de la autoridad real frente a los abusos de una nobleza acostumbrada a actuar con autonomía casi absoluta. Mientras Fernando de Aragón asumía un papel activo en la conducción militar del conflicto, Isabel se concentró en asegurar el control institucional, convocando a las ciudades, reorganizando la administración y presentándose como garante de la estabilidad en un reino exhausto por décadas de enfrentamientos internos. Esta división de funciones no fue fruto del azar, sino el resultado de una concepción compartida del poder, en la que la autoridad se ejercía de manera complementaria, combinando la fuerza militar con la legitimidad política y el respaldo institucional, una fórmula que resultaría clave para el desenlace del conflicto. A lo largo de los años de guerra, Isabel demostró una capacidad notable para mantener la cohesión de su bando, incluso en momentos de dificultad, evitando concesiones que habrían debilitado la autoridad real y resistiendo la presión de quienes buscaban convertir el conflicto en una oportunidad para reforzar privilegios particulares. El enfrentamiento alcanzó uno de sus momentos decisivos en la Batalla de Toro, en 1476, un episodio militar cuyo resultado fue ambiguo desde el punto de vista estrictamente táctico, pero que Isabel supo transformar en una victoria política, consolidando la percepción de que su causa era la que representaba el futuro del reino. A partir de ese momento, el equilibrio comenzó a inclinarse a su favor, ya que numerosas ciudades y nobles optaron por reconocer su autoridad, no solo por convicción, sino por la creciente evidencia de que Isabel ofrecía una alternativa más estable y coherente que la opción representada por Juana y sus aliados portugueses. La guerra se prolongó aún algunos años, pero su desenlace ya estaba prácticamente decidido. Y en 1479, la firma del Tratado de Alcáçovas puso fin al conflicto, reconociendo a Isabel como reina legítima de Castilla y obligando a Portugal a retirar su apoyo a Juana, quien fue apartada definitivamente de la escena política. Este acuerdo no solo significó el triunfo personal de Isabel, sino también el cierre de una etapa de inestabilidad crónica en Castilla, permitiendo el inicio de un proceso de consolidación del poder real que transformaría de manera profunda la estructura política del reino. Ese mismo año, Fernando heredó la corona de Aragón, dando lugar a una unión dinástica que, aunque mantenía separadas las instituciones y leyes de ambos reinos, creó una base política sin precedentes en la península ibérica, fortaleciendo la posición de Isabel y ampliando su capacidad de acción. Con la guerra civil concluida y su legitimidad reconocida tanto dentro como fuera de Castilla, Isabel se encontraba por primera vez en una posición desde la cual podía gobernar sin cuestionamientos fundamentales, un logro que no fue producto de la fuerza bruta, sino de una combinación de determinación, prudencia y una comprensión profunda de los mecanismos del poder. Así, la reina que había pasado su juventud bajo vigilancia y en la incertidumbre, logró imponerse en uno de los momentos más críticos de la historia castellana, sentando las bases de un reinado que ya no estaría definido por la supervivencia, sino por la transformación deliberada de un reino que, durante demasiado tiempo, había vivido dividido y debilitado. Con la guerra civil concluida y su legitimidad reconocida, Isabel la Católica se enfrentó a un desafío aún más complejo que la conquista del trono: transformar un reino acostumbrado a la debilidad del poder real en una monarquía capaz de gobernar de forma efectiva, estable y duradera. Castilla arrastraba desde hacía décadas una estructura política fragmentada, en la que la nobleza había acumulado un poder desproporcionado, actuando con frecuencia al margen de la autoridad real, controlando territorios, ejércitos privados y recursos que escapaban al control de la corona, una situación que había convertido al reino en un espacio de conflictos constantes. Isabel comprendió que gobernar no significaba simplemente ocupar el trono,
sino reconstruir desde sus cimientos la relación entre la monarquía y sus súbditos, restableciendo la autoridad real sin destruir el equilibrio social que sostenía al reino. Una tarea que exigía firmeza, paciencia y una visión clara del poder. Uno de sus primeros objetivos fue limitar la capacidad de la nobleza para actuar de forma independiente, no mediante una confrontación directa y generalizada, sino a través de una política sistemática destinada a reducir privilegios excesivos, recuperar tierras usurpadas y someter a los grandes linajes a la autoridad de la ley real. Para ello, Isabel reforzó el papel de las instituciones, devolviendo protagonismo a los consejos reales y promoviendo una administración más profesional, basada en juristas y funcionarios formados, en lugar de depender exclusivamente de la nobleza tradicional, una decisión que marcaría un punto de inflexión en la forma de gobernar. La creación y fortalecimiento de la Santa Hermandad fue una de las medidas más visibles de esta política, ya que permitió establecer un sistema de seguridad que protegía los caminos, las ciudades y las zonas rurales, reduciendo el bandolerismo y la violencia privada que habían proliferado durante los años de inestabilidad. Más allá de su función policial, la Santa Hermandad representaba una idea fundamental del nuevo orden que Isabel buscaba imponer. La seguridad y la justicia debían emanar del poder real, y no de la fuerza arbitraria de señores locales o facciones armadas, un mensaje que fue calando progresivamente en la sociedad castellana. En el ámbito económico, Isabel impulsó una política orientada a fortalecer los recursos de la corona, reorganizando la recaudación de impuestos y limitando las concesiones abusivas que habían vaciado las arcas reales. Consciente de que sin una base financiera sólida, cualquier intento de reforma estaba condenado al fracaso. La reina también prestó especial atención a las ciudades, entendiendo que su apoyo era esencial para contrarrestar el poder de la nobleza, y fomentó una relación directa con los consejos urbanos, ofreciendo estabilidad y protección a cambio de lealtad. Una estrategia que contribuyó a consolidar una base social favorable al fortalecimiento del poder central. En paralelo, Isabel promovió una reforma profunda del sistema judicial, buscando garantizar que la ley se aplicara de manera más uniforme en todo el reino, reduciendo la arbitrariedad y reforzando la idea de que la justicia no era un privilegio reservado a unos pocos, sino una función esencial del Estado. Estas reformas no estuvieron exentas de resistencia, ya que muchos nobles vieron amenazados sus intereses y privilegios tradicionales. Pero Isabel evitó en la medida de lo posible los enfrentamientos abiertos, optando por una estrategia gradual que combinaba presión legal, negociación y, cuando era necesario, el uso controlado de la fuerza. La colaboración con Fernando fue clave en este proceso, ya que ambos compartían una visión similar sobre la necesidad de fortalecer la autoridad real, aunque cada uno actuaba principalmente en su respectivo reino, respetando la autonomía institucional de Castilla y Aragón, pero avanzando de forma coordinada. Esta forma de gobierno, basada en la cooperación y el equilibrio, permitió a Isabel concentrarse en la transformación interna de Castilla, sentando las bases de un Estado más coherente, capaz de sostener proyectos de largo alcance, que habrían sido impensables en el contexto de fragmentación anterior. Con el paso de los años, los efectos de estas reformas comenzaron a hacerse visibles, ya que el reino experimentó una mayor estabilidad, una reducción de los conflictos internos y un fortalecimiento progresivo de la figura de la monarquía como garante del orden, la justicia y la continuidad política. Isabel no gobernaba movida por la improvisación ni por gestos simbólicos, sino por una concepción del poder profundamente arraigada en la idea de responsabilidad, en la que cada decisión debía contribuir a la consolidación de un reino más fuerte y cohesionado, incluso cuando ello implicaba enfrentarse a intereses establecidos. Así, antes de emprender las grandes empresas que marcarían su reinado en el exterior, Isabel dedicó sus primeros años en el trono a una tarea silenciosa pero decisiva: reconstruir el interior de Castilla, transformando un territorio dividido y vulnerable en la base de una monarquía capaz de proyectarse más allá de sus fronteras.
Este proceso de reforma interna no solo garantizó la estabilidad inmediata del reino, sino que creó las condiciones necesarias para los acontecimientos que definirían el final del siglo XV, demostrando que las grandes transformaciones históricas rara vez comienzan con gestos espectaculares, sino con decisiones firmes y sostenidas en el tiempo. Para Isabel la Católica, el poder no podía sostenerse únicamente sobre leyes, ejércitos o reformas administrativas, ya que en la mentalidad del siglo XV, la estabilidad de un reino estaba inseparablemente ligada a la unidad espiritual, una convicción profundamente arraigada que marcaría algunas de las decisiones más controvertidas de su reinado. Castilla era un territorio diverso en el que convivían cristianos, judíos y musulmanes. Una coexistencia heredada de siglos de historia peninsular que, aunque había producido periodos de relativa tolerancia, también había generado tensiones constantes, especialmente en un contexto de construcción de un poder real fuerte y centralizado. Isabel compartía la idea, común en su época, de que la unidad religiosa era un elemento esencial para garantizar la cohesión política y social del reino, no como una imposición arbitraria, sino como un principio que debía reforzar la autoridad del Estado y evitar conflictos internos que pudieran ser explotados por enemigos externos o facciones internas. Esta concepción del poder llevó a la instauración del Tribunal de la Inquisición en Castilla en 1478, una institución que, aunque autorizada por el papado, quedó bajo control directo de la monarquía, reflejando la voluntad de Isabel de ejercer una autoridad clara sobre los asuntos religiosos dentro de su reino. El objetivo inicial de la Inquisición no fue la persecución generalizada de minorías religiosas, sino la vigilancia de los conversos, cristianos de origen judío que eran sospechosos de practicar su antigua fe en secreto, una cuestión que generaba tensiones sociales y desconfianza en una sociedad profundamente marcada por la religión. La Inquisición se convirtió así en una herramienta de control y uniformidad, utilizada para reforzar la idea de una fe común como base de la identidad del reino, aunque con el paso del tiempo sus métodos y consecuencias generarían un legado complejo y profundamente debatido por la historiografía. En 1492, el mismo año que marcaría otros acontecimientos decisivos, Isabel y Fernando firmaron el edicto de expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón, una medida que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares o convertirse al cristianismo, alterando de manera irreversible el tejido social y económico del reino. Esta decisión, tomada en un contexto de fuerte presión religiosa y política, fue presentada como un paso necesario para preservar la unidad de la fe, aunque sus consecuencias prácticas incluyeron la pérdida de comunidades enteras que habían contribuido durante siglos al desarrollo cultural, científico y económico de la península. La política religiosa de Isabel no se limitó a Castilla, sino que se extendió a los territorios incorporados tras la caída de Granada, donde la promesa inicial de tolerancia hacia la población musulmana fue gradualmente reemplazada por una política de conversión forzosa, impulsada por la convicción de que la diversidad religiosa representaba una amenaza para la estabilidad del nuevo orden. Estas medidas reflejan una visión del poder profundamente condicionada por su tiempo, en la que la libertad religiosa, tal como se entiende hoy, no formaba parte del horizonte político, y en la que la uniformidad era percibida como sinónimo de paz y control. Isabel actuó siempre convencida de que estaba cumpliendo una misión moral, una idea reforzada por su religiosidad personal y por el respaldo de sectores eclesiásticos que veían en su reinado la oportunidad de consolidar una cristiandad fuerte frente a los desafíos internos y externos. Sin embargo, estas políticas también generaron tensiones, resistencias y consecuencias que escaparían al control de la monarquía, demostrando que la imposición de la unidad religiosa, lejos de resolver todos los conflictos, abrió nuevas heridas que marcarían la historia de España durante generaciones. A pesar de ello, en el contexto del siglo XV, las decisiones de Isabel fueron coherentes con su proyecto de construcción del Estado, en el que la fe, la ley y la autoridad real formaban un todo indivisible,
destinado a crear un reino fuerte, homogéneo y capaz de sostener su poder en el tiempo. La reina no actuaba impulsada por la improvisación ni por el fanatismo ciego, sino por una concepción estructurada del poder, en la que cada elemento debía reforzar al otro, incluso cuando ello implicaba decisiones duras y consecuencias difíciles de revertir. Así, la política religiosa de Isabel se convirtió en uno de los pilares más controvertidos de su reinado, no solo por sus efectos inmediatos, sino por el legado que dejó en la historia española, un legado que sigue siendo objeto de debate, reinterpretación y reflexión siglos después. Este periodo consolidó definitivamente la imagen de Isabel como una gobernante dispuesta a asumir decisiones complejas en nombre de un ideal de unidad, demostrando que su proyecto de poder iba mucho más allá de la supervivencia política y apuntaba a la creación de un Estado profundamente transformado. Tras consolidar su autoridad en Castilla y avanzar en la unificación institucional y religiosa del reino, Isabel la Católica afrontó el desafío que, durante siglos, había simbolizado la fractura histórica de la península: la existencia del Reino de Granada, el último territorio musulmán que permanecía independiente en suelo ibérico. Granada no era solo un enclave político, sino un símbolo cargado de significado histórico, cultural y religioso, cuya permanencia recordaba que la reconquista, iniciada siglos atrás, aún no había concluido, y que la aspiración a una unidad territorial bajo una sola corona seguía incompleta. La guerra contra Granada comenzó en 1482 y se prolongó durante una década, no como una campaña rápida y decisiva, sino como una sucesión de asedios, negociaciones, avances lentos y retrocesos, que exigieron una planificación cuidadosa, recursos constantes y una coordinación estrecha entre la corona y el ejército. Isabel desempeñó un papel activo durante esta guerra, no como combatiente, sino como organizadora y garante del esfuerzo bélico, acompañando al ejército en distintas fases del conflicto, supervisando la logística, atendiendo a los heridos y asegurando el abastecimiento, una presencia que reforzaba la legitimidad del proyecto y mantenía la cohesión del bando cristiano. La estrategia adoptada por los reyes católicos combinó la presión militar con el desgaste económico y diplomático del reino nazarí, aprovechando las divisiones internas dentro de Granada y evitando enfrentamientos innecesarios que pudieran prolongar el conflicto más allá de lo imprescindible. Con el paso de los años, la resistencia granadina se fue debilitando, hasta que, en enero de 1492, Boabdil, el último sultán nazarí, entregó las llaves de la ciudad, poniendo fin a un periodo de casi 8 siglos de presencia política musulmana en la península ibérica. La entrada de Isabel y Fernando en Granada fue un acto cargado de simbolismo, pero también marcado por la contención, ya que la reina evitó celebraciones excesivas y se centró en consolidar la autoridad y el control sobre el territorio recién incorporado, consciente de que el verdadero desafío comenzaba tras la victoria militar. En los primeros momentos, la corona adoptó una política de tolerancia hacia la población musulmana, garantizando la conservación de sus bienes, costumbres y religión, en un intento de asegurar una transición ordenada y evitar tensiones innecesarias en un territorio sensible. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta política inicial fue sustituida por medidas más restrictivas, impulsadas por la convicción de que la unidad religiosa era indispensable para la estabilidad del reino, lo que condujo a procesos de conversión forzosa y posteriormente a la expulsión de quienes se resistían a abandonar su fe. La caída de Granada no solo cerró un capítulo fundamental de la historia peninsular, sino que tuvo un impacto profundo en la percepción que Isabel tenía de su propia misión como gobernante, reforzando la idea de que su reinado estaba destinado a culminar proyectos largamente inconclusos. Ese mismo año, 1492, marcó también un punto de inflexión en la proyección exterior del reino, ya que, una vez asegurada la unidad territorial, la corona podía permitirse dirigir su atención hacia nuevas empresas, liberada de la necesidad de concentrar todos sus recursos en conflictos internos.
La victoria en Granada consolidó la imagen de Isabel como una reina capaz de completar aquello que generaciones anteriores no habían logrado, fortaleciendo su autoridad moral y política tanto dentro como fuera de Castilla, y situando a la monarquía en una posición de prestigio sin precedentes. Este éxito militar y simbólico no fue el resultado de una sola batalla, sino de una estrategia sostenida en el tiempo, que combinó paciencia, recursos y una visión clara de los objetivos, demostrando que el poder de Isabel se ejercía tanto en la planificación como en la ejecución. La incorporación de Granada permitió además a la corona redefinir el equilibrio de poder en la península, reduciendo la fragmentación territorial y creando las condiciones necesarias para una política exterior más ambiciosa, que pronto se manifestaría en escenarios mucho más lejanos. Así, con la caída del último reino musulmán, Isabel cerró definitivamente una era marcada por la división y el conflicto continuo, abriendo otra en la que la monarquía castellana aragonesa podía actuar como una fuerza unificada, capaz de proyectar su influencia más allá de sus fronteras tradicionales. El fin de la Guerra de Granada no fue solo una victoria militar, sino la culminación de un proceso histórico que redefinió la identidad del reino y preparó el terreno para las decisiones que, en los meses siguientes, cambiarían la relación de Europa con el mundo. Con la caída de Granada en enero de 1492, Isabel la Católica había culminado uno de los grandes objetivos históricos de su reinado, asegurando la unidad territorial del reino y cerrando un ciclo de conflictos que había marcado la península durante siglos. Pero lejos de significar el final de su proyecto, este momento abrió la puerta a una nueva etapa, menos visible en sus inicios, pero de consecuencias inmensamente mayores. Fue en este contexto de transición cuando un navegante genovés, Cristóbal Colón, volvió a presentarse ante la corte con una propuesta que durante años había sido considerada imprudente, irreal o directamente imposible: alcanzar las tierras de Asia navegando hacia el oeste, atravesando un océano cuya verdadera extensión seguía siendo desconocida. Colón no era un aventurero aislado, sino un hombre convencido de sus cálculos, aunque estos fueran erróneos, y de su interpretación particular de los textos clásicos y las teorías geográficas de su tiempo. Una convicción que lo llevó a insistir una y otra vez ante distintos monarcas europeos, acumulando rechazos antes de encontrar una atención sostenida en Castilla. Isabel escuchó su propuesta en varias ocasiones, no con entusiasmo inmediato, sino con cautela, consciente de que el reino acababa de salir de una guerra prolongada y que los recursos disponibles eran limitados. Una situación que obligaba a priorizar con cuidado cada decisión de alcance estratégico. Durante años, la propuesta de Colón fue evaluada por juntas de expertos, teólogos y navegantes, muchos de los cuales señalaron las debilidades evidentes del proyecto, especialmente en lo relativo a la distancia real entre Europa y Asia, un factor que hacía del viaje una empresa de alto riesgo. Isabel no ignoraba estas objeciones, pero tampoco cerró la puerta de forma definitiva, manteniendo una actitud que combinaba escepticismo y apertura, una característica recurrente en su forma de gobernar, en la que las decisiones no se tomaban por impulso, sino tras largos periodos de observación y deliberación. La caída de Granada modificó de manera decisiva este equilibrio, ya que liberó recursos materiales y simbólicos, y reforzó la percepción de que el reino había entrado en una fase de consolidación que permitía asumir riesgos calculados, especialmente si estos podían traducirse en ventajas estratégicas frente a otros poderes europeos. En abril de 1492, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un acuerdo que otorgaba a Colón los medios necesarios para emprender el viaje, así como títulos y derechos en caso de éxito. Un gesto que no implicaba una fe ciega en el resultado, sino una apuesta limitada en relación con los posibles beneficios. Contrariamente a la imagen romántica difundida posteriormente, la decisión de apoyar a Colón no fue un acto impulsivo ni un sacrificio personal extremo, sino una inversión controlada, modesta en términos económicos, pero audaz en su concepción.
que reflejaba la capacidad de Isabel para identificar oportunidades en momentos de cambio. El viaje, que comenzó en agosto de 1492, no respondió a una estrategia imperial claramente definida, ya que ni Isabel ni Colón podían anticipar con precisión las consecuencias de aquella travesía, pero sí se inscribía en una lógica de expansión, competencia y fe que caracterizaba el final del siglo XV. Cuando las naves regresaron y la noticia del hallazgo de nuevas tierras llegó a la corte, Isabel comprendió de inmediato que el alcance de aquel acontecimiento superaba con creces las expectativas iniciales, abriendo un horizonte completamente nuevo en términos políticos, económicos y religiosos. Desde el primer momento, la reina asumió que los territorios descubiertos quedaban bajo la autoridad de la corona, integrándolos dentro de un marco legal y moral, que, al menos en su concepción inicial, debía garantizar un trato justo hacia sus habitantes y una evangelización ordenada. Esta preocupación quedó reflejada en las instrucciones enviadas a los responsables de las expediciones posteriores, y de forma más explícita, en las disposiciones testamentarias que Isabel redactó en los últimos años de su vida, donde insistía en la necesidad de evitar abusos y garantizar la justicia en las nuevas tierras. La expansión hacia el otro lado del océano transformó de manera irreversible el papel de Castilla en el mundo, convirtiendo al reino en un actor central de una red global en formación. Aunque este proceso estuvo acompañado de tensiones, contradicciones y conflictos que desbordarían las intenciones iniciales de la reina, Isabel no vivió lo suficiente para ver el desarrollo pleno de este nuevo escenario, pero su decisión de apoyar la empresa de Colón marcó un punto de inflexión que redefinió no solo la historia de España, sino la relación de Europa con el resto del mundo. Así, el océano, que durante siglos había sido percibido como un límite, se convirtió en una vía de expansión que alteró los equilibrios existentes y dio inicio a una era completamente nueva. Una transformación que comenzó no con una conquista militar, sino con una firma, una apuesta y una visión del futuro. En los últimos años de su vida, Isabel la Católica ya no gobernaba desde la urgencia de la supervivencia ni desde la necesidad de imponer su legitimidad, sino desde la conciencia de haber transformado de manera profunda la estructura política, territorial y espiritual del reino. Una transformación cuyos efectos apenas comenzaban a manifestarse. El desgaste físico y emocional acumulado tras décadas de gobierno, guerras, viajes constantes y decisiones de enorme responsabilidad comenzó a hacerse evidente, agravado además por las pérdidas personales que marcaron esta etapa final, especialmente la muerte de algunos de sus hijos, un golpe que afectó no solo a la reina, sino también a la estabilidad de la sucesión. A pesar de su delicado estado de salud, Isabel continuó atendiendo los asuntos de gobierno siempre que le fue posible, consciente de que el futuro del reino dependía en gran medida de la claridad con la que se establecieran las normas y prioridades que habrían de guiar a sus sucesores en un mundo cada vez más amplio y complejo. Fue en este contexto cuando Isabel redactó su testamento y el codicilo añadido pocos días antes de su muerte, documentos que ofrecen una de las visiones más claras sobre su concepción del poder y de la responsabilidad real, lejos de la imagen simplificada que a menudo se ha construido en torno a su figura. En estas disposiciones finales, la reina insistió en la necesidad de gobernar con justicia, de proteger a los pueblos de las tierras recién incorporadas al dominio de la corona, y de evitar los abusos que pudieran cometerse en nombre de la expansión, dejando constancia de una preocupación ética que acompañó sus decisiones hasta el final. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, dejando tras de sí un reino profundamente distinto al que había heredado, más centralizado, más estable, y con una proyección exterior que superaba cualquier precedente en la historia peninsular. Tras su muerte, el peso del gobierno recayó en Fernando y posteriormente en su hija Juana, en un escenario marcado por tensiones internas y dificultades que demostrarían hasta qué punto la obra de Isabel había sido tanto una construcción sólida como frágil, dependiente de la capacidad de sus sucesores para mantener el equilibrio alcanzado.
El legado de Isabel no puede reducirse a una sola dimensión, ya que su reinado combinó avances institucionales, decisiones religiosas controvertidas, una expansión territorial sin precedentes y una concepción del poder profundamente influida por la mentalidad de su tiempo, lo que obliga a una lectura matizada de su figura. Bajo su gobierno, se sentaron las bases de la monarquía autoritaria moderna en España. Se consolidó la unión dinástica con Aragón, se culminó la Reconquista y se inició la expansión ultramarina que transformaría el mundo. Logros que no fueron fruto del azar, sino de una estrategia sostenida a lo largo de décadas. Al mismo tiempo, sus decisiones en materia religiosa y social generaron consecuencias duraderas, algunas de las cuales seguirían proyectándose mucho más allá de su vida, recordando que el poder, incluso cuando se ejerce con convicción y coherencia, produce efectos que escapan al control de quienes lo detentan. Isabel gobernó en una época en la que la fe, la política y la identidad se entrelazaban de forma inseparable, y juzgar sus actos exige comprender ese contexto sin anacronismos, reconociendo tanto su capacidad para construir, como el coste humano y social de algunas de sus decisiones. Más allá de los juicios simplificados, la figura de Isabel representa un punto de inflexión en la historia de España, el momento en el que un reino medieval dio paso a una potencia moderna, con todas las contradicciones, ambiciones y desafíos que ello implicaba. Su vida demuestra que las grandes transformaciones históricas no dependen únicamente de batallas o descubrimientos, sino de la acumulación de decisiones, muchas de ellas tomadas en silencio, lejos de los gestos espectaculares, pero capaces de alterar de forma duradera el curso de los acontecimientos. Así, Isabel la Católica no fue solo una reina de su tiempo, sino una figura que actuó en el umbral de dos épocas, cerrando un mundo marcado por la fragmentación y abriendo otro, en el que España comenzaría a proyectarse como una fuerza central en la historia global. Con su muerte se cerró una vida, pero no una historia, ya que las estructuras que ayudó a construir seguirían influyendo durante siglos, recordando que el verdadero legado del poder no reside únicamente en los actos visibles, sino en las huellas profundas que deja en el tiempo.